Toda tuya la clase. Buenísimo. Bueno, buenas noches para todos. Eh, Creo que no nos vimos desde que estábamos en Asunción y que, bueno, después se produjeron resultados altamente halagüeños para nuestro deporte en general. O sea, la actuación de la Argentina fue por encima de cualquier actuación anterior para una delegación sub-20, lo cual habla muy bien de señores como el que va a estar con ustedes hoy, Román Gorosito, una de esas personas que a mí me hace sentir confiado y seguro. Forma parte de una generación de entrenadores prolijos, obsesivos, estudiosos, dedicados, motivados, y que básicamente superó la vara que dejamos nosotros los anteriores. Así que tengo el orgullo de presentar al entrenador de la selección femenina de levantamiento de pesas, primer entrenador argentino que coronó a alguien campeón del mundo en este deporte. Así que disfruten a Román como lo voy a hacer yo también. Bueno, la presentación es sobrada, es mucho, Horacio. Yo te agradezco muchísimo. Aprendí de vos, me recibiste en Boca allá en el 98, 99 y durante muchos años siempre estuviste dispuesto a enseñar. E inclusive hoy por hoy tengo la posibilidad de disfrutar que estés con nosotros en los calentamientos de los torneos, lo cual es espectacular. Así que te agradezco la presentación y como siempre te agradezco la buena predisposición para seguir enseñando. Vamos Bueno, a arrancar cuando ustedes me digan. ya mismo, todos tuyos. Bien, bien, perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla Sí, sí, está y, habilitado ya. y perfecto. Y entonces vamos a arrancar desde ahí. Bueno, ok. Hice una presentación, en vez de en un PowerPoint, la hice en un Excel, cosa que bueno, no es muy tradicional, pero lo hice de esta manera porque necesito hacer algunas cosas en ese Excel y después eso va a quedar grabado. Yo cuando termine le voy a dar guardar y se los voy a enviar a ustedes para que lo puedan utilizar. Entonces, como voy a hacer ejemplo y necesito escribir y queda bien que quede al lado de las diapositivas, prefiero hacerlo de esta manera, ¿sí? Por eso les va a parecer la presentación un poquito extraña que no esté en un PowerPoint. Ya la próxima clase, que es la que me toca a mí, yo voy a dar dos clases en esta capacitación, que es la ahora y la última del mes, sí voy a usar un PowerPoint. Bueno, el lunes pasado Horacio les presentó la historia de los sistemas de entrenamiento y los docentes que van a continuar los próximos lunes les van a hablar de distintos sistemas de entrenamiento. Le van a mencionar cómo funcionan, cómo se utilizan, les van a ir contando los distintos sistemas. Y el último lunes del mes yo les voy a compartir algunos sistemas que yo utilizo normalmente con mis atletas. Pero claro, para poder hacer eso, me toca hacer la parte aburrida ahora. Si la van a comparar con las historias que contó Horacio el lunes pasado, que fueron apasionantes, esto que yo voy a dar es un poquito más denso, así que les pido la mayor de las paciencias. Estoy a disposición para ir cortando la conversación y respondiendo las preguntas a medida que vayan surgiendo las dudas. Pero claro, esto es prácticamente obligatorio para saber luego cómo interpretar todo lo que viene. Es decir, cuando nosotros estemos desarrollando los distintos sistemas de entrenamiento, vamos a manipular variables para intentar obtener resultados con nuestros levantadores de pesas. Y esas variables son las que yo quiero explicar hoy para que esto sea como una nivelación, para que luego todo el mundo comprenda cómo funcionan, cómo gatillan los distintos sistemas de entrenamiento resultados en nuestros atletas. Hay que hacer una pequeña aclaración que la voy a repetir un par de veces en la clase para que no se pierda el concepto, que es que nosotros estamos trabajando en una era de competencias y de entrenamiento, quizás un tanto distinta a la era donde fueron escritos los principales manuales de entrenamiento y sistemas de entrenamiento para levantador de pesas. Es una era donde los deportistas tienen bastante más competencias en sub-17 y sub-20,
Es una era donde todos los países hacen un esfuerzo muy grande por darle volumen de competencia a esos deportistas. Es una era donde el control antidoping es rigurosísimo y los chicos están en la lista de control constantemente, todo el año. Y por lo tanto, eso generó que no exista más la situación de entrenar bajo los efectos del doping. Y entonces entrenar limpio, como se dice en la jerga, entrenar sin tomar nada, cambia un poco el juego y nos pone a estar atentos cómo manipulamos estos indicadores para no sobrecargar a nuestros deportistas, porque ahora no tienen la capacidad de recuperación que los agentes químicos le permitían en el pasado, cuando se escribieron los grandes sistemas de entrenamiento, sobre todo los entrenamientos de la década del 60 y del 70, que después dieron base a toda la modernidad. Pero bueno, es importante saberlo esto, porque estamos hablando de personas que se van a tener que recuperar por medios naturales. Entonces, esto toma una especial importancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a desarrollar ahora en esta primera parte? Bueno, vamos a ir a fondo con entender los 4 patrones indicadores de la carga: el volumen, el tonelaje, el peso medio y la intensidad. El volumen y el tonelaje son 2 patrones indicadores de la cantidad de trabajo que se hace, y el peso medio y la intensidad son 2 indicadores que reflejan mucho más lo intenso que fue el entrenamiento. Es decir, que entre los dos nosotros podemos ir teniendo una idea en cuánto y con qué nivel de intensidad se sobrecargó el deportista en un día, en un microciclo, en un mesociclo, distintas unidades de entrenamiento, ¿no? Pero entonces tenemos que ir entendiendo cómo esto se modifica con el trabajo, y a eso vamos a ir metiéndonos ahora a medida que yo vaya moviendo las transparencias. ¿Me pueden indicar si ahí, por ejemplo, que yo movía la segunda, todo el mundo está viendo el cartelito de volumen y el Excel al lado? ¿Y eso se está viendo bien? A ver. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Sí, porque quería quedarme tranquilo con que todo el mundo estaba viendo lo que yo estoy viendo. Perfecto, entonces vamos a empezar por la primera variable, el volumen. ¿Qué es el volumen del entrenamiento? Bueno, es la cantidad de repeticiones totales que yo hago. Después ustedes pueden decidir si van a medir una sesión, un ejercicio, si van a medir una semana completa, un mesociclo. Hay muchas formas de contabilizar. Yo puedo tener determinadas necesidades de contabilización, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el volumen que se incrementa aumenta el nivel de los deportistas, pero hay que tener cuidado con no pasarse de los volúmenes que son óptimos para cada especialidad deportiva y dentro de la especialidad que son óptimos para cada tipo de atleta. Entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos que yo voy a ir haciendo aquí en el margen derecho de cómo vamos a trabajar o cómo vamos a ver reflejado ese volumen para cuando después empecemos a ligar con el tonelaje, con el peso medio y con la intensidad. Primer punto importante. Yo cuento total de repeticiones, ¿sí? Total de número de repeticiones. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo voy a trabajar ahora un ejercicio técnico, por ejemplo, eh, un arranque clásico. Y digamos que voy a hacer el siguiente entrenamiento. Vamos a poner, voy a hacer con 35 kilos, luego con 45, luego con 55, luego voy a hacer con 65 y luego voy a levantar 70 y 75 kilos. Esto lo pongo acá al principio para que ustedes vean cómo le voy a establecer las repeticiones a estos ejercicios. Y digamos que voy a hacer 3 repeticiones con 35, 3 con 45, 3 con 55, 2 series de 2 con 65, una de 1 con 70 y una de 1 con 75. Entonces, si yo miro este entrenamiento, mi volumen sería la sumatoria de todas las repeticiones. Entonces, ¿qué pasa? Estas 2 de 2 van a sumar 4, ¿no es cierto? La vamos a poner ahí abajo. Entonces yo podría decir que
el volumen del entrenamiento es igual a sumar cada una de las repeticiones que yo hice en todas las series, ¿sí? Y digamos que este entrenamiento de arranque tuvo un volumen de 15 repeticiones. ¿Y por qué es importante? Porque yo voy a ver si con este entrenamiento, con este volumen, yo obtengo resultados que me satisfacen, puedo mantener este volumen, no tengo la necesidad de incrementarlo, y si lo incremento, poder tener una medida de cuánto va a ser este incremento. Por ejemplo, voy a incrementar el volumen mensual en un 10%. Bueno, será un 10% de la sumatoria de todos los arranques que hice en el mes. Vamos a suponer, hice 100 arranques, para el próximo mes, si quiero incrementar el volumen en un 10%, debería ser 110 arranques. Entonces tengo ya una medida. He incrementado tantas repeticiones. Fíjense que si yo ahora escribo un entrenamiento de envión que sea coherente con este arranque, vamos a suponer 45, 55, 65, 73, 80, 87, y, y le asigno las repeticiones con la misma coherencia con la que estuve trabajando el arranque. Hice 3 series de 2, acá hago 3 de una y una de una aquí arriba. Bueno, acá estoy con 3 repeticiones porque las estoy sumando, y digo que mi envión entonces tiene un volumen total de 11 repeticiones. Esto rápidamente, ¿por qué hago este ejemplo tan sencillo, no? ¿Por qué hago este ejemplo tan sencillo? Porque rápidamente ya, solamente con el volumen, me empiezo a dar cuenta que los arranques suman más repeticiones que los enviones. Por la sencilla razón de que el envión es un ejercicio compuesto. Si yo tomara la cargada y el segundo tiempo por separado, este volumen se iría a 22 repeticiones. Como los cuento como un solo ejercicio, siempre va a estar el envión un poquito atrasado en volumen con respecto al arranque. Y la otra situación por la cual el envión tiene menos volumen que el arranque es porque la carga absoluta que se maneja en el envión es mayor, y por lo tanto el desgaste que provoca un envión es más grande que el desgaste que provoca un arranque. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que sea de sentadillas para este mismo tipo de entrenamiento. Vamos a suponer la sentadilla atrás, ¿sí? Entonces, digamos que para esta persona, 65, 75, 85, 95 y 105. Supongamos que este deportista hizo 3, 3, 3, 3 y con 105, 3 series de 2, lo que juntó 6 repeticiones. Entonces, ahora yo podría decir que mi volumen de sentadilla fue de 18 repeticiones. ¿Sí? Y supongamos que ahora lo completo, este entrenamiento es un entrenamiento muy básico, arranque, envión, sentadillas y tirones. Vamos a suponer que hice tirón de arranque, y que este tirón de arranque lo hice con 70, con 75, con 80 y con 85. Miren cómo va sumando volumen, 4 repeticiones de cada, eh, de cada peso, y acá tengo mis 16 repeticiones de volumen. Entonces, ¿qué pasa? El volumen está reflejando cuánto estoy haciendo en esta sesión. Entonces, si yo sumo todo, estoy hablando de 60 repeticiones en esta sesión, ¿sí? Estas son las repeticiones de la sesión de hoy. Y yo ya estoy contabilizando algo que me está dando una idea de lo que estoy haciendo. Ahora voy a las preguntas cuando cierre con este detalle. Lo que importa es primero ver cómo son distintos los volúmenes a priori por el tipo de ejercicio, y el siguiente dato que sale de esta pequeña simulación de una sesión, que es importante para el levantamiento de pesas, es pensar cómo fue el porcentaje
de las repeticiones de los ejercicios de fuerza con respecto a los ejercicios de técnica. Entonces lo que voy a hacer es sumar las repeticiones de los ejercicios técnicos como el arranque y el envión y las voy a comparar con las repeticiones de los ejercicios de fuerza, que fue la sentadilla y los tirones. Entonces, si 60 es el 100%, 26 ¿cuánto es? Será 26 por 100 dividido mi volumen. Entonces, yo tengo que mi trabajo técnico fue de un 43% y por lo tanto, si mi trabajo técnico fue, perdón, de un 43%, mi trabajo de fuerza fue de un 57%. Es decir, si yo sumé más repeticiones en la fuerza que en la técnica, y acá le vamos a poner el signo por ciento para que cuando ustedes tengan este Excel no se olviden, lo que yo tengo claro acá es que este entrenamiento, a pesar de que tuvo arranque, a pesar de que tuvo envión, es un entrenamiento que está claramente volcado hacia el desarrollo de la fuerza. Es un entrenamiento más de fuerza que de técnica, porque el porcentaje asignado fue mayor. Entonces, cuando estemos preparación general, pretemporada, periodo precompetitivo, puesta a punto, vamos a ir viendo que estos porcentajes tienen que ir cambiando. Más lejos estoy de una competencia o más necesidad de desarrollo de la fuerza yo tengo, más porcentaje tengo que asignar a los ejercicios que mejoran la fuerza de mi pesista. Y conforme yo me vaya acercando a las competencias o tenga la necesidad de resolver la técnica de mi deportista, más cantidad de trabajo le tendré que asignar a los ejercicios técnicos. ¿Sí? Bien, vamos a ver acá qué preguntas aparecieron hasta el momento para que no se empiecen a ir, larga la acumulación de preguntas. Bueno, ¿el volumen se empieza a contar desde el calentamiento? Sí, yo lo cuento desde el calentamiento. Muchos entrenadores cuentan el volumen aproximadamente a partir del 50% del máximo de la persona. No lo veo mal. Tomar como una metodología, contar a partir de aproximadamente el 50% de mi mejor marca, a partir de ahí contar el volumen. No lo veo mal. Así que esa puede ser la respuesta. ¿Hay alguna relación matemática establecida entre los arranques y los enviones en una sesión? Particularmente opino que no, que esa relación la vas a tener que partir de un más o menos un 60-40 para el arranque respecto del envión, hablando del arranque y el envión clásico. Y después ir cambiando en función de cuál ejercicio tenés atrasado. Ahora, esa pregunta es importante. Porque yo acá estoy haciendo la sesión exclusiva arranque, envión clásico, sentadillas y tirones. Pero ¿qué pasa si yo estoy haciendo, por ejemplo, en vez de primer ejercicio arranque, fuerza con impulso atrás, luego arranque, luego envión, luego sentadillas y luego tirón de arranque? Primero que he sumado un ejercicio técnico. Y segundo que he sumado un ejercicio técnico de envión. Por lo tanto, la relación entre el arranque y el envión va a ir cambiando. Pero he sumado un ejercicio especial de envión. Por lo tanto, habrá que preguntarse, ¿me interesa hacer el seguimiento del arranque y envión por un lado y de los especiales por el otro? ¿O el combo de los ejercicios de arranque y del combo de los ejercicios de envión? Eso va a depender de qué quiere controlar el entrenador. Pero a priori, los dos ejercicios son importantes. A priori, el arranque solo y el envión solo tienen una relación tirada hacia el arranque porque el envión tolera menos repeticiones, pero cuando empiezo a contar los especiales, como particularmente yo me dedico a trabajar bastante el segundo tiempo, los ejercicios de envión contabilizan más repeticiones. Por eso el panorama, la respuesta no es concreta, es en función de lo que necesite. ¿Sí? Bien, la pregunta es, si por alguna razón el rendimiento del atleta está bajo ese día, ¿se baja la intensidad del volumen y la cantidad de ejercicio? Sí. Eso que usted está diciendo, Javier, se llama ajuste pedagógico, porque yo planifico sobre un ideal, pero luego el atleta me muestra una realidad
Y yo tengo que ajustar el entrenamiento a esa realidad. Lo que va a ocurrir es que cuando vuelvo a casa, cambio lo planificado por lo real, se me mueven un poco los números y los voy acomodando para que esos números vuelvan a dar bien. Pero sí, este ajuste pedagógico es determinante en el éxito a largo plazo. Si los ejercicios de arranque en envión se les aumenta el porcentaje de carga, ¿podría pasar un ejercicio técnico a un ejercicio de fuerza? No. El arranque y el envión contabilizan por un lado, los ejercicios de fuerza contabilizan por el otro. Lo que importa en esta distinción final que yo hice es tener claro en qué periodo estoy y cuál es mi necesidad primaria. Te voy a dar un ejemplo. Si estoy con principiantes, mi necesidad primaria, no importa el periodo en el que esté, es el desarrollo de la técnica. Por lo tanto, he llegado a trabajar con una relación 70-30. 70 para la técnica, 30 para la fuerza. Pero cuando ya el deportista tiene estabilizada la técnica, tira siempre igual, y me empiezo a dar cuenta que ahora lo que le falta es fuerza, hemos llegado a estar hasta una relación 50-50. Y claro, 60-40, como ven en este ejemplo, también puede pasar. Pero va a depender del periodo en el que estamos, contabilizando por separado. Si el arranque o el envión son máximos, se lo cuenta como fuerza o como técnica. No, son ejercicios técnicos. Lo que ocurrió es que fui al máximo de la intensidad, pero son ejercicios técnicos. ¿Sí? La compensación se puede dejar el peso, por ejemplo, haces 4 repeticiones y haces 1 o 2. Esa parte, Juan Pablo, no te entendí la pregunta. Si la atleta no está en un buen día, ¿qué parámetros utilizamos para saber si disminuyes el volumen o la intensidad? El parámetro que utilizás siempre en los ejercicios técnicos es si está saliendo la técnica. Y normalmente ajustás los dos. Bajás un poco para que termine saliendo bien la técnica. Hay veces que se compensa. Por ejemplo, pensamos hacer con 75 una y con 70 ya sale feo. Bueno, bajemos a 65, vamos a quedar 10 kilos abajo, pero hagamos 2 de 2. Ahí compensé. No pude acceder a la intensidad. Bueno, hago un poquito menos de peso, pero aumento un poco el volumen. Así que lo podés ir compensando. Pero el parámetro para que decidas esto es exclusivamente cómo sale técnicamente. ¿Sí? Y la última pregunta es cómo se puede determinar el volumen, si hay algún rango o algo establecido. Sí, eso lo van a ver con los profes que continúan después de mí, que les van a pasar cómo miden los chinos, los soviéticos, los búlgaros, los volúmenes por candidato a maestro del deporte, por maestro del deporte de clase internacional. Eso se nos van a pasar los próximos profes. Yo acá estoy haciendo una explicación de cómo funcionan los parámetros. Tengan un poquito de paciencia que eso va a llegar. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Hemos hecho una descripción de cómo se acumulan las repeticiones y cómo se refleja el porcentaje fuerza técnica para saber a qué tipo de sesión pertenece el trabajo que acabo de presentar como ejemplo. Para finalizar, ¿cómo manipulo el volumen? ¿Cómo lo incremento? Bueno, puedo poner más repeticiones por serie. Esa es una forma. Yo tengo hoy 60 repeticiones y en la próxima clase quiero un 10% más, 66 repeticiones. ¿Cómo lo genero? Bueno, vengo acá y digo, el envión, ¿cómo lo vi? Con 87 la verdad que podría haber hecho algo mejor. Entonces le puedo poner otra de 1 y este volumen se me va a ir a 12. O no, la verdad que no está para hacer más. Vamos a dejar el envión como está. Pero podemos tocar el arranque. A lo mejor con 70 es capaz de hacer 2. Y ya fíjense cómo cambia. Me sumo una repetición y me cambia el porcentaje. Y a lo mejor los tirones, y vi que con esta trepada de 4 de 4 me está quedando como muy cansado. Lo bajo a 3. Y va cambiando la relación y me bajó un poquito acá. Y si quiero ahora le incremento un 75, perdón, una bajada después que llegó a 75, que me haga otra bajada, que acá me haga 2 de 2 y se me va a 8. Y miren cómo ya cambia. Ahora ya tengo casi la paridad en fuerza técnica. Y estoy apenas cambié una repetición total. O puedo decir, che, estas 105, la verdad que no estuvieron bien. Vamos a trabajar
en vez de 3 series de 2, vamos a trabajar 4 de 1. 4 de 1, acá junto 4. Y por lo tanto voy a aproximar con una de 2 y lo modifico. Y fíjense en cómo siempre rondando 60 repeticiones va cambiando la relación fuerza técnica. Es decir, que siempre es bueno tener una idea de cómo manipular el volumen por las repeticiones, teniendo un repaso de lo que hice en mi clase anterior. La otra es que agregue series. Dejo todas las repeticiones como estaba, ¿sí? Dejo las repeticiones como estaban y pongo más series. Por ejemplo, acá le voy a poner que haga los tirones, que me haga 3 series de 3. Y por lo tanto, acá tengo un 9. ¿Y qué pasa? Como tengo un 9, ahora me va a cambiar porque me cambia el volumen, pero porque cambié el número de series, que ahora me suma, son 3 de 3 y antes era una sola de 3. Entonces me sumo más repeticiones. La otra es que agregue un ejercicio. Imagínense qué pasaría si yo a esta sesión le pongo de inicio un fuerza con impulso atrás. Y vamos a suponer que el fuerza con impulso atrás, apenas yo haga 10 repeticiones totales. Se me va a 74 el volumen, porque le agregué un ejercicio a la sesión. O imagínense que yo estoy juntando 60 repeticiones todos los días y de repente el miércoles pongo un doble turno. Entonces venía juntando 60 a 6 veces por semana, 360. Y pongo un doble turno, se me va a 420. Fíjense con qué pocas cosas yo puedo modificar drásticamente el volumen. Y acá están las opciones. Más repeticiones por serie, más series por ejercicio, más ejercicios por sesión y más sesiones por semana. Opciones para manipular el volumen. ¿Sí? Bien. A ver, el peso que haces de a 4 repeticiones y haces de a 1 a 2 es una manera de compensar, claro, claro, Juan, porque si yo podía hacer 4 y ahora te pido 2, estoy dejando 2 repeticiones por hacer para el mismo peso y la persona se recupera. Lo que hice es mantener la intensidad y bajar el volumen. Muy buena observación. Si quiero optimizar el rendimiento, ¿aumentamos volumen o aumentamos intensidad? Bien, esta es una respuesta que no puede ser una respuesta tajante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un deportista con bajos niveles técnicos, aumento el volumen para poder corregir la técnica y el rendimiento se optimiza porque pudo hacer más veces el ejercicio técnico. Si yo tengo un deportista que está estabilizado en la técnica y no me está aumentando la marca y le pongo un puntito más a la intensidad, me va a aumentar la marca porque está trabajando más pesado. Entonces, va a depender de cuál es la falencia que tenga o cuál es el punto que menos entrenado tiene que te convenga mejorar, si el volumen o la intensidad. Normalmente en deportistas mayores, lo que optimiza el rendimiento siempre es la intensidad a costa de bajar el volumen. El volumen, cuando vos manejás absolutos grandes, siempre es desgastante. Entonces se toca un poquito más la intensidad. Los kilajes que mueven por repetición, ¿lo dan por porcentaje de su marca máxima? Hay algunos entrenadores que escriben en un tanto por ciento y luego ese tanto por ciento se escribe en kilos. No hay problema con eso. Yo podría decir, hoy quiero trabajar al 80%, de un arranque de 80. Bueno, voy a trabajar con 64, lo redondeo a 65 y después hago para atrás la trepada. Normalmente se hace eso. Se pone como un objetivo el trabajo, 80, 85, 90, ese peso se lo pone en función de ese porcentaje, pero después para atrás escribí la trepada que te quede una trepada lógica. Miren, si ustedes hacen un Excel en porcentaje, van a ver que a veces le quedan saltos que son ilógicos para mantenimiento del feeling del entrenamiento. Por ejemplo, si hay pesistas que están acostumbrados a hacer, no sé, 35, 43, 50, y de repente porque pusiste un determinado porcentaje te queda 36, 41, 49. Y conviene cambiarlo a la trepada que hacemos. A mí me gusta mucho mantener las trepadas bastante estables, porque después eso le da como una automatización para el próximo periodo de competencia. Y cambiar las trepadas cuando ya estamos en condiciones de hacer un máximo diferente. Pero acá aparece otra cosa interesante. Hacer siempre la misma trepada te permite, con pequeños cambios en el trabajo nudo,
saber qué es lo que provocó el cambio. En cambio, si yo cambio todo, no sé si lo que me cambió fue porque cambié acá abajo, acá arriba, me permite empezar a predecir lo que va a ocurrir en función de lo que estuvo pasando. Entonces achicamos las variables de ajuste de esa manera, ¿eh? ¿Existen diferencias de genética que aguanten más volúmenes u otros más intensidad? Sí, por supuesto. La altura, por ejemplo, el peso corporal, el absoluto que maneja el deportista. Claro, hay mucha diferencia. Ahora yo me voy a profundizar sobre eso. Uno se acostumbra a las trepadas. Te viene un salto grande y se descoloca. Claro, pero la pregunta es ¿por qué viene un salto grande? Viene un salto grande porque no está pensada la estrategia en la trepada. Esa es responsabilidad nuestra de los entrenadores. Ensayar lo que va a ser necesario para la competencia y no que la competencia sea una cosa caótica. Además, no nos olvidemos que los pesos allá arriba en la competencia fluctúan muy poquito, por tanto, la trepada de saltos grandes hay que hacerla abajo y luego ir achicando, y de esa manera evitar que te descoloque una trepada de salto grande. Y recordemos que los saltos grandes afectan mucho más al arranque que al envión, porque es más coordinativo, ¿sí? Y mucho menos a la sentadilla, por supuesto. Bien, entonces, esto respecto al volumen. Ahora, el volumen por sí solo no alcanza para entender los sistemas o para manipular el entrenamiento. La siguiente herramienta que nos permite entender qué es lo que ocurre es el tonelaje. El tonelaje sigue siendo una herramienta ligada a la cantidad que ya tiene algunas virtudes más, porque no solamente está contando la cantidad, sino que está contando está mesurando esa cantidad vinculada al peso levantado. Entonces, es una variable un poco más completa. Vamos a hacer un ejemplo. Supongan un arranque de potencia, un arranque que empieza en el piso y termina parado. Y vamos a suponer que esta persona hizo con 40, con 48, con 55, con 60 y con 65, su trepada. Vamos a suponer que le tocó un entrenamiento que fue de las siguientes características, toda la trepada de A3 y con 65 hizo 2 de 2, lo que suma 4 repeticiones. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Lo sumo acá, ¿sí? Sumo mi volumen y ya sé que tengo un volumen de 16. Ahora, ¿cómo obtenemos el tonelaje? Multiplicando cada peso por las repeticiones realizadas, ¿sí? Entonces, si yo este protocolo lo repito acá, y acá voy a hacer una cosita a mano porque me quedó, porque estoy contabilizando el entrenamiento por separado, me voy a dar cuenta que cuando sumo cada peso multiplicado por las repeticiones trabajadas, fíjense que si yo pongo acá F2 y veo, estoy sumando toda esta línea, tuve un tonelaje que fue de 869 kilos. Es decir, un volumen de 16 repeticiones, pero ese volumen, cuando yo lo relaciono con los kilos levantados, me empiezo a dar cuenta que voy juntando distinta cantidad de peso. Por ejemplo, miren cómo suma 60 kilos hecho 3 veces, 180. Y cómo suma 65 kilos hecho 4 veces, en 2 de 2, 260 kilos totales. Entonces, alcanza con que yo cambie, por ejemplo, mi trepada, 48, 55, 62, 67, para que drásticamente se modifique el tonelaje. Simplemente movilicé. Acá había 60, puse 2 kilos más. Acá había 65, puse 2 kilos más. Pero al multiplicarlo por las repeticiones, cambió por completo el tonelaje. Miren que yo ahora lo deshago y fíjense cómo baja. Y vuelve a 270 casi, a 870 contra 883. Apenas son 13 kilos. Por cada ejercicio, por cada sesión, es un montón. Entonces, lo que nos permite ir jugando con estas cosas
es entender que todos estos kilos, este tonelaje, el deportista lo tiene que asimilar con su propia capacidad de asimilación. No es que esto es gratuito. Cuando este tonelaje se dispara, nuestro deportista tiene muchísimo más desgaste que recuperar con la comida, con la nutrición, con el descanso, con lo que fuera. Entonces, no es un tema menor el tonelaje. Ahora, imaginemos que este deportista hizo este entrenamiento, ¿no? Tal cual como está aquí. Y ahora le va a tocar un entrenamiento, pero de un ejercicio de segundo tiempo. Por ejemplo, segundo tiempo por detrás. Entonces los números acá cambian. Vamos a suponer 50, 60, 70, 80 y con 90, 2 de 2. Y miren cómo el tonelaje del envión se dispara. Y eso que no estoy haciendo el envión completo, estoy haciendo solo el segundo tiempo. La pregunta es, ¿qué cansa más? ¿Un tonelaje de 1100 kilos o un tonelaje de 800 kilos? Bueno, depende. ¿Cómo depende? ¿Sí? Depende. Porque, por ejemplo, el segundo tiempo es un ejercicio que prácticamente no desgasta al deportista. Pero si este tonelaje fuera de envión, si yo acá borro y pongo envión, este entrenamiento fue muy duro comparado con el arranque parado. Entonces yo voy a poder llevar un control de lo que va ocurriendo, pero siempre en contexto. Siempre en contexto. Ahora, es interesante, vamos a hacer un ejercicio más, uno más, pero ahora de fuerza. Pensemos en una sentadilla. Vamos a suponer una sentadilla adelante. Y digamos que esto ya ahora tiene otro número, ¿no? 65, 80, 95, 110, 120. Y miren dónde se va el tonelaje del ejercicio de fuerza. Claro, no es tan complicado como la cuestión técnica, pero es pesado. Se suman más cantidad de trabajo. ¿Sí? Ahora, con respecto al tonelaje, a mí me gustaría agregar una cuestión adjunta a esto que estoy describiendo, que se llama kilográmetro. Es decir, los kilos relacionados por la cantidad de desplazamiento de esos kilos. Entonces, supongan que yo mido la distancia que recorre una barra en sentadillas. Y vamos a suponer que tengo un sujeto que tomo la barra cuando la tiene aquí adelante, mido en el piso y luego mido cuando está en profunda. Y vamos a suponer que el recorrido del sujeto A fue de 73 centímetros, 72 centímetros. Y el recorrido del sujeto B, porque es mucho más bajito, fue de 65. Ahora miren lo que pasa. Si yo multiplico este número por 72 y luego multiplico este número por 65, me doy cuenta que los números son distintos. Claro, como son números muy grandes y no representan algo puntual, acá yo recomiendo hacer esto, por ejemplo, dividido 100. Epa, sí, perdón, equivoqué. Esto dividido 100. Y lo mismo aquí abajo. Vamos a dividir este número grande, dividido 100. ¿Por qué dividido 100? Es arbitrario. Podría ser dividido 1000. Y ahora sí lo puedo ver mejor. Imagínense qué pasa si yo lo divido por 1000. Miren qué pasa. Ya la diferencia se empieza a notar más fácil. La vamos a pintar acá para que nadie se equivoque, no crea que es un número real, sino es que es algo que nosotros decidimos hacer para entender. El mismo tonelaje de una persona que tiene un recorrido largo contra el tonelaje de una persona que tiene un recorrido corto. Es decir, esto nos pone en la situación de comprender que las toneladas levantadas tienen un impacto también en función
del largo de pierna de mi deportista, del largo de brazos. Si yo hubiera medido el recorrido de la barra de un arranque de un chico de 1,90 m contra el recorrido de un chico de 1,60 m, los mismos kilos, los mismos tonelajes, representan un desgaste mayor en la persona que tiene segmentos más largos. Y hay que tenerlo en cuenta porque esa persona alta le cuesta más la recuperación. Entonces, ¿qué pasa si nosotros acá hacemos hacemos esto por 100 y lo dividimos por esto? ¿Sí? Y a este número le ponemos el 100 adelante. Miren qué ocurre. La diferencia porcentual de desgaste es de un 9%, casi un 10% si yo lo redondeo, le saco toda la coma. Y esto es re importante, porque si yo voy acumulando con una persona alta diferencias porcentuales, ¿sí? Producto de las palancas que tiene, que se me van acumulando con el entrenamiento, me voy a dar cuenta que la persona más alta necesita que yo le baje la cantidad de trabajo si lo quiero recuperar. Porque el mover los mismos kilos, el mismo trabajo a alguien de mayor recorrido, esto le impacta mucho más. Entonces voy a hacer un recuadrito acá y ahora voy a responder las preguntas para que no se acumulen, para que no nos olvidemos que este tonelaje podría verse mejor representado si yo se lo multiplico y luego achico el número para poder verlo mejor. Y yo lo multiplico por el recorrido de piernas que tiene, por el largo del tronco, por lo que fuere. Un dato interesante para tener en cuenta, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿qué aparece acá? Gonzalo, un deportista ideal, ¿cuánto puede ser el porcentaje de aumento de tonelaje semana por semana, de manera mensual o semanal? No existe. O sea, lo van a ver de los profes que vienen después, las líneas de tendencia de los sistemas. Pero lo importante es que con el paso del tiempo vos veas mejoras en el deportista. Recuerden, el tonelaje es una medida de cantidad que tiene un poquito mejor la representación de la intensidad, pero sigue siendo una gran medida de cantidad. Por lo tanto, ya van a ver que lo voy a decir más adelante, con la menor cantidad de trabajo posible, maximizar las mejoras. No se trata de ver cuánto aguanta un deportista, sino de ver con cuán poco ese deportista mejora, ¿sí? Mariano dice carga mecánica de los ejercicios. Sí, pues, exacto. Miguel, ¿no tendría algo más de sentido multiplicar el tonelaje total por un factor de corrección por cada ejercicio? Por ejemplo, la sentadilla por 1, el arranque es 1,5, dependiendo. Podría ser, pero ahora estamos mezclando ejercicios técnicos con ejercicios de fuerza. Y acá lo que estoy viendo es, esto que yo movilicé a los altos o a los bajos, ¿los afecta por igual? La respuesta es no. Lo otro, todo lo que uno pueda mejorar en el registro de carga, siempre suma, sí, claro. Sí, exacto, Joaquín. Si vos haces un ejercicio de un bloque versus un ejercicio del suelo, tus kilográmetros bajan y te vas a dar cuenta que los ejercicios de bloque generan menos cansancio que los ejercicios del piso. Pero hay que tener cuidado porque los ejercicios de bloque, si están por arriba de la rodilla, no son fractales de los ejercicios clásicos y por lo tanto no tienen relación con el incremento de la marca del ejercicio clásico. Muy importante. De la misma manera impacta el peso corporal en la recuperación, sí. Los atletas más pesados se recuperan más lento. ¿Puedes repetir dónde se toma la medida para el recorrido para calcular el kilográmetro? Sí, fíjate cuánto recorre la barra. Medís la barra parado en sentadilla, lo haces agachar y fíjate los centímetros que recorrió y te va a dar una idea de cuánto es el recorrido. Fernanda, mi recorrido, lo que yo mido con los kilográmetros es la cantidad de centímetros que se moviliza el implemento. A mayor movilización del implemento, mayor trabajo mecánico hay. Así que vos podés medir lo que quieras. Lo importante es que midas cuánto recorrió. Y funciona. Para tener una idea de qué es esto de estar midiendo los kilográmetros, se relacionan con el tonelaje. Bien. Ahora aparece la primera medida que es un poquito más exacta. Peso medio. ¿Qué es el peso medio? Como definición, el peso medio
es la relación que hay entre el tonelaje y el volumen. Esa es la definición de peso medio. Y lo que está haciendo es promediar de todo lo que hice mi entrenamiento para poder darme cuenta cómo está la calidad y la cantidad de ese trabajo. ¿Mm? Pero miren, vamos a hacer un ejemplo. Supongan que yo hago un arranque colgado. ¿Sí? Y lo vamos a hacer de esta manera. 35, 43, 50, 57, 64. Y acá vamos a hacer 3, 3, 3 y todas de 3. Hice un trabajo muy simple, una trepada, ¿sí? Por la razón que fuere. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Volumen. ¿Qué pasa? Volumen. Si tengo 5 series de 3, son 15 repeticiones. ¿Sí? Tonelaje. De vuelta. Cada peso multiplicado por las repeticiones. Si yo esto se lo pongo a cada serie, ¿qué pasa? Si yo esto se lo pongo a cada serie, tengo el tonelaje, y si acá sumo mi tonelaje total, miren lo que ocurre. ¿Sí? Tengo 15 repeticiones como volumen, 747 kilos de tonelaje. ¿Qué pasa con el peso medio? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, miren cómo queda representado. Voy a dividir el tonelaje dividido el volumen. Y tengo un peso medio de 49,8. Le vamos a sacar los decimales. Tengo un peso medio de 50 kilos. Entonces, ¿dónde estuvo el peso medio de mi entrenamiento de hoy? Lo que hicimos hoy, mi peso medio estuvo acá. Ahí estuvo el peso medio de mi entrenamiento, en 50 kilos. Claro, miren qué interesante, ¿no? Este fue mi peso medio. ¿Qué sabemos con el peso medio? Que si yo logro incrementar el peso medio de a poquito en mis sesiones de entrenamiento o en mis semanas de entrenamiento, hay mucha más probabilidad de que luego mejore mi marca. El punto es que el peso medio es muy sensible a lo que yo pueda hacer. Vamos a suponer que este fue mi entrenamiento número 1. ¿Ok? Lo copio, lo pego acá abajo y a la semana siguiente, cuando me toca arranque colgado, ¿qué debería hacer? Debería poner más trabajo por arriba de mi peso medio anterior. Entonces, solamente con poner acá 6 repeticiones, o sea, 2 series de 3, mi peso medio se movió 1 kilo. Estaba en 50 y ahora está en 51. Porque le agregué una repetición más acá. No, para no cambiar la fórmula, vamos a insertar un comentario y vamos a decir que acá hice 2 series de 3. Para que nadie se olvide, no 6 repeticiones, 2 de 3. Pero miren qué pasó con el peso medio. Y si yo la semana siguiente, este mismo entrenamiento, semana 1, semana 2, y ahora voy a copiar y voy a hacer semana 3. Lo pongo acá. Y ahora sigo sin tocar mi máximo, pero acá hago 9 repeticiones. Porque lo que voy a hacer es que voy a hacer 3 de 3. Miren lo que ocurre. El peso medio se vuelve a correr 1 kilo. Y aunque no parezca, haber corrido de la semana 1 a la semana 3, 2 kilos el peso medio, es un progreso enorme en la cantidad de trabajo realizado, es un progreso enorme en los kilos que yo estuve utilizando para este ejercicio puntualmente. Miren qué ocurre con el volumen. Si yo pinto el volumen de rojo, fíjense que se va de 15 a 18 y de 18 a 21.
Y si pinto el tonelaje de amarillo, veo cómo va evolucionando y me doy cuenta que pasé de 700 kilos a 1000 kilos de trabajo total en 3 semanas. No es poca cosa en tonelaje, pero en el peso medio se va viendo pequeños reflejos de 1 kilo. Por eso van a encontrar en alguna bibliografía que dice, por cada 2 kilos que aumente el peso medio en un mesociclo, o sea, en una estructura mínima de 3 o 4 semanas, hay probabilidad de aumento de la marca de alrededor de 3 o 4 kilos. Eso no es lineal, es una generalización, pero lo que intenta reflejar esta generalización es qué impacto tiene mover el peso medio apenas 2 kilos. Esto es muy importante, porque si yo miro acá y digo que tenía 747 y ahora tengo 1000 y pico, he aumentado mi tonelaje en un 30%. O sea, miren lo que pasa. El tonelaje aumentó un 30% y el peso medio apenas subió 2 kilos. Si yo hago exactamente lo mismo con el volumen y digo, tenía 15 y pasé a 21 y ahora a esto le hago la resta para que sea más fácil de ver, fíjense que prácticamente se mantienen en los mismos números. El tonelaje y el volumen subieron aproximadamente, si hago un promedio, un 30%. Y vamos a ver qué pasa si yo controlo el peso medio. Miren qué interesante. Esto, fíjese cómo evolucionó en 3 semanas, de entrenamiento. Las distintas, el peso medio y el volumen evolucionaron igual, un 30%, pero en el peso medio se ve reflejado un 4% de incremento, apenas 2 kilos. No tenemos que dejarnos engañar. 2 kilos de aumento del peso medio de un entrenamiento es una gran cantidad de trabajo. Y de hecho, lo veo reflejado acá. Con 57, que era capaz de hacer 3, a la semana siguiente hice 2 de 3 y a la semana siguiente hice 3 de 3. Imagínense estos mismos cambios semana tras semana en un clásico, en el arranque y en el envión, en la propia sentadilla. Es decir, la evolución del peso medio, aunque sea en saltos de 1 kilo, marca realmente un trabajo mayor, un trabajo significativamente mayor realizado. ¿Sí? Por eso es importante controlar. Vamos acá abajo. Un segundo tiempo con una toma de brazos amplia genera menos fatiga que un segundo tiempo con agarre estrecho, claro, porque hay menos recorrido. Lo que tiene a favor es que hay menos recorrido, hay menos fatiga, hay que recorrer menos para fijar. Lo que tiene en contra es que hay que tener cuidado de no separar tanto la toma que pierdas la estabilidad de la toma. El peso medio es lo mismo que la intensidad media relativa, no exactamente igual. A eso vamos ahora. Ahora, el problema del peso medio es que no es una medida abstracta, es una medida concreta. Por lo tanto, no permite el control del peso medio hacer una apreciación desde lejos, por ejemplo, de 2 entrenamientos diferentes, de 2 atletas diferentes. Para poder medir cosas que no sean concretas, tengo que tener medidas abstractas. Y ahí el que se lleva todos los aplausos es el porcentaje. Y ahí aparece entonces la intensidad. Obviamente que la intensidad se puede medir en kilos, es un absoluto, pero la puedo medir de forma relativa utilizando por ciento. ¿Sí? Entonces, matemáticamente, ¿qué es la intensidad media relativa de un entrenamiento? Es el peso medio expresado de forma porcentual respecto del máximo de mi deportista. ¿Mm? Y obviamente que yo puedo hacer algo más intenso porque pongo más peso. También puedo hacer algo más intenso porque pongo ejercicios más difíciles.
También puedo hacer algo más intenso porque disminuyo la cantidad de pausas. Pero no nos vamos a ir tanto en la profundidad. Estos son conceptos. En el levantamiento lo que importa es cómo evoluciona la intensidad media relativa, que es el reflejo de ese peso medio en función del máximo del atleta. Algunos la cuentan como intensidad nudo a partir de solamente contabilizar lo que pasa desde el 80% y otros cuentan desde el entrenamiento normal, o sea, desde que vamos calentando del 50%. Entonces, por ejemplo, pensemos en un envión, un entrenamiento de envión. Vamos a suponer 45, 55, 65, 73, 80, 85. Un trabajito de envión. Una de uno, y acá vamos a suponer que hicimos 3 series de 1. Trabajo de hoy de envión. Entonces, acá tenemos 2 kilos. Vamos a hacerlo bien prolijito. Pero acá hubo 3 repeticiones. Entonces acá vamos a sumar el volumen. Lo hacemos en todas nuestras páginas, el volumen. Vamos a calcular nuestro tonelaje haciendo este por este. Y luego esto lo vamos a replicar en todos los entrenamientos. ¿Sí? Vamos a sumar, tenemos tu tonelaje. A mí me gustaba hacerlo así, porque lo pueden ver cómo se fabrica esto, más que traerlo ya presentado. Por eso es un poquito lento, le pido que tengan paciencia, pero me parece que suma al final de la cuestión. Y acá vamos a representar el peso medio exactamente igual como hicimos en la página anterior. Entonces ustedes pueden después ver el Excel y recurrir a estos datos. ¿Sí? Acá los voy a poner en negrita para que no nos olvidemos. Si voy a la página anterior, veo que el peso medio quedó en negrita, el volumen quedó pintado de rojo y el tonelaje de amarillo. Vamos a hacer lo mismo para que para que tengan una referencia si lo miran a destiempo. ¿Y qué pasa? Vamos a tener que agregar un dato acá. ¿Cuál es el máximo de nuestro atleta? Supongamos que el máximo de nuestro atleta es 96 kilos. Esto ya es, digamos, le estoy dando es una fantasía, ¿no? Es el máximo hipotético. Entonces, ¿qué es la intensidad media relativa? Es el peso medio multiplicado por 100 dividido el máximo de nuestro atleta. Entonces, nuestra intensidad media relativa fue del 70%. Y acá llegamos a una medida que puede compararse entre dos deportistas diferentes. Entonces, yo tengo una intensidad media relativa del 70%, ¿sí? Porque sale de mesurar todos los patrones e indicadores que vimos en las hojas anteriores y ahora relacionarlos con el máximo de nuestro atleta. Entonces, ahí está nuestra intensidad media relativa. Supongamos, este es el envión del atleta A, y ¿qué pasaría si yo lo comparo con un envión de un deportista que hace el mismo trabajo, trabajan en la misma plataforma, pero este deportista tiene 102 de máximo? Miren qué pasa con la intensidad. ¿Sí? Cae del 70 al 66. Hicieron el mismo trabajo, pero como este deportista A tiene un envión más alto, la intensidad media relativa jugó diferente. Jugó exactamente diferente. Y lo más importante de esto no es este camino, sino el camino inverso. ¿Qué pasa si yo le planifico a dos deportistas exactamente el mismo trabajo por porcentaje, pero tienen máximos muy distintos? ¿Quién se desgasta más? El que tiene absolutos más grandes. Esto es muy importante, porque esto también me sirve para darme una idea de cómo va impactando. Entonces, al fin y al cabo, lo que yo voy a ir viendo con los distintos sistemas de entrenamiento que lo van a explicar mis colegas en las próximas clases, es que se trata de ir viendo cómo manipulo volumen e intensidad para lograr cambios. Pero este recorrido que hicimos de pasos nos muestra cómo se llega
a sacar un volumen y una intensidad. ¿Sí? Entonces, ahí queda bien reflejado. Esta intensidad es distinta porque los máximos son diferentes, aunque hayan trabajado con los mismos kilos. Aunque hayan trabajado con los mismos kilos. Fíjense que si yo tapo esto, no les permito ver la intensidad media relativa, y les digo que este trabajo fue en porcentaje. O sea, tratemos de leer esto en porcentaje. Al 45% hace 2. Al 55% hace 2. Así hasta que al 85% hagas 3 de 1. ¿Quién se va a desgastar más si esto fuera porcentajes, no kilos? ¿El que tiene un envión de 96 o el que tiene un envión de 102? El que tiene un envión de 102. ¿Por qué? Porque hagamos un jueguito. 102 por el 85%, perdón, 96 por el 85% y 102 por el 85%. Fíjense que la intensidad media relativa, si este trabajo hubiera estado escrito en porcentajes, es el mismo para los dos, pero miren, este se exigió, tocó hasta el 81% de su máximo y este tocó hasta el 86% de su máximo. Es decir que, ojo cuando escribimos entrenamientos en porcentajes y decimos, por ejemplo, le voy a dar a mi equipo de pesas hoy un trabajo hasta el 85, hasta el 90%. Y tengo una chica que tiene un envión máximo de 40, una chica que tiene un envión máximo de 60 y una chica que tiene un envión máximo de 80. Todas trabajaron al 90 porque hice un entrenamiento para las tres. ¿Quién se desgasta más? La que tiene un absoluto más grande. ¿Por qué? Porque toca intensidades más altas, kilos absolutos más altos. Aunque la intensidad media relativa es la misma, el 90%. Por eso hay que tener cuidado con creer que porque trabajamos al 90, por ejemplo, a todos los deportistas los desgastó por igual, porque eso no es correcto. Tiene que ver mucho el absoluto que manejan nuestros deportistas. ¿Sí? A ver qué preguntas tenemos acá. Bien. Aumentar una repetición sería un ajuste sin aumentar el peso. Claro, no aumentase el peso absoluto, pero sí aumentase el peso medio. De la misma manera que si tocaras, movieras más repeticiones por debajo del peso medio de la clase anterior, tu peso medio baja. ¿A qué se refiere con intensidad nudo? Con intensidad nudo, mira, te lo explico acá. Imagínate que este trabajo está escrito en porcentajes. 45%, 55%, 65%. La nudo sería sacar todas estas cuentas desde el 80, solamente 80 y 85, no contar todo esto. Mientras que la intensidad media relativa cuenta desde el calentamiento. Esa es la diferencia. Estamos en la cocina haciendo la masa madre con estos ejemplos, buenísimo. No sé si la masa madre, pero es lo que hay que entender para luego saber cómo gatillan los sistemas de entrenamiento que le va a explicar mis colegas. Todos vienen de entender cómo funciona esto. Así que me parece que es un poquito pesado, ¿no? Pero hay que hacerlo. Una persona que tenga mayor marca, tratamos de darle porcentaje menor a comparación con otro que tiene una... Claro, exacto, Andrés. O sea, no es que tratamos de darle, de nuevo, no significa que vos tenés que entrenarlo más liviano, significa que tenés que saber que si programás por porcentaje, el que levanta más peso se desgastó más que el que levanta menos. Entonces, a lo mejor la fluctuación de porcentajes semanales es un poquito más abrupta en el que levanta absolutos más grandes porque necesita días de recuperación más importantes. Y el que tiene máximo más bajo puede mantenerse un poquito más arriba. También esto ocurre entre varones y mujeres. Los varones con porcentajes más bajos obtienen los mismos resultados que mujeres con porcentajes un poquito más altos. Es decir, el varón tiene como un desgaste mayor ante la intensidad que la mujer, inclusive ante el volumen. Ya lo vamos a ver en un ratito. En este caso, la intensidad no sería una medida de carga que sea pareja si tenemos una clase con más deportista. No. Muy buena apreciación, Gonzalo. Te da una sensación de que tenés todo controlado, pero la realidad que no. Porque el mismo entrenamiento al 85% el mismo ejercicio, la misma intensidad final, la misma intensidad promedio, el mismo volumen,
va a afectar diferente al pesado que al liviano. Va a afectar diferente al que levanta bien que al que levanta mal. Al que levanta mucho que al que levanta poco. Entonces vas a tener que ir jugando con los porcentajes. Un poquito más, un poquito menos. ¿Sí? ¿Cuál sería una medida más pareja? No hay. Cada planificación es individual. O sea, vos podés tener un esquema general para el grupo, pero tenés que ajustar de acuerdo a cada persona. Sí o sí. Si yo tengo un deportista que tira prolijo, ante el mismo porcentaje se desgasta menos que un deportista que tira desprolijo. Entonces es importante. ¿Sí? Bien. Es decir, que un sujeto que tiene un porcentaje más alto en la sesión siguiente debería trabajar una intensidad menor que un sujeto que tiene un porcentaje menor. Claro, claro, porque va a necesitar más recuperación. ¿Esto en la vieja escuela se aplica o daba igual porque eran amigos del Dianabol? Probablemente. O toleraban palizas más grandes, lo que yo le expliqué al principio, claro. Exactamente. Muy bien. Entonces, ahí estarían los 4 patrones e indicadores de la carga que me interesaba que todo el mundo tenga claro para después ver los sistemas que van a explicar mis colegas. Bien. Entonces, dicho esto, ¿qué cuestiones básicas necesitamos tener claro? Desde mi punto de vista, profe, este es mi punto de vista. ¿Sí? Siempre tómenlo con pinzas. Los profes que vienen después de esta clase la tienen recontra clara y le van a explicar a profundidad los sistemas. Yo voy a tener la posibilidad de explicarle algunas cosas que hago actualmente con mis atletas al final como un resumen, pero cada uno va a tener que construir su forma de trabajar en función de todas estas herramientas. ¿Sí? Algunas cuestiones básicas. Desde mi punto de vista, esto le puedo poner mi firma, o sea, no quiero decir esto como una verdad absoluta, las conclusiones que yo he llegado con tantos años de trabajo para empezar a pensar cómo manejar los sistemas. Primer punto importante, volumen técnico, el máximo volumen técnico que puedan, sobre todo al principio. Segundo punto, volumen de fuerza, el mínimo necesario. A mí me encanta esta relación como queda. Volumen técnico, todo lo que más puedas. Volumen de fuerza, el mínimo que necesites. Hemos visto y seguimos viendo deportistas muy entrenados en fuerza que no pueden expresar esa fuerza haciendo arranque y envión. Porque los que lo tienen frenado es que no pueden hacer bien arranque y envión. Y hemos visto deportistas con niveles de fuerza más bajos que haciendo bien arranque y envión le sacan el jugo a su potencial. Entonces, como la técnica se aprende repitiendo y corrigiendo, hagan el máximo volumen de técnica posible hasta que aprendan el ejercicio. Y mantengan el volumen de fuerza, sentadillas, tirones, preparación física, al mínimo que produzca resultado. Lo mismo ocurre con la intensidad acá en los dos ejercicios. Tanto en el ejercicio de fuerza como en el ejercicio técnico, la intensidad mínima que produzca resultado. Si yo con esta intensidad voy viendo pequeños incrementos, no tiene sentido que trabaje más pesado. Porque cuando yo quemo el poder que tiene la intensidad, no tengo con qué seguir después. Entonces es importante cuidar eso. Lo puse en amarillo porque durante mucho tiempo, quizás, no de mala manera, porque no habría por qué hacerlo de mala manera, pero en algunas veces he escuchado que decían, Román pone los doble turnos muy temprano en los atletas. Y es cierto, pero es una opinión que carece de todas las información para poder darla. Yo hago doble turno lo más rápido que puedo, justo cuando levantan poco, pero no para acumular trabajo de intensidad o de fuerza, sino para acumular la mayor cantidad de sesiones posibles de aprendizaje de la técnica. Entonces, miren qué interesante, acá aparece de vuelta lo que dije al principio. Si yo no tengo la posibilidad de utilizar herramientas químicas, porque ahora el control antidoping, por suerte, es riguroso y cuida la salud del deportista. El doble turno es cuando levantas poco. Cuando vos movés poco peso, podés trabajar 2 veces al día en cantidad que no te desgastás, porque tu potencial de fuerza absoluta está mucho más arriba que tus verdaderos kilos moviéndote en un ejercicio técnico, porque no levantás más kilos, no porque no sos fuerte,
porque todavía no lo sabes hacer. Y la reducción de la frecuencia de entrenamiento se empieza a generar cuando el deportista empieza a levantar un montón. Por ejemplo, cuando yo empecé a entrenar a Luz, que fue mi primera atleta aquí en San Jorge, hacíamos doble turno al toque, ella era menor y hacía doble turno. Pero no para entrenar pesado, no para entrenar mucho las sentadillas y los tirones. Hacíamos doble turno para aprender rápido arranque y envión. Ahora que es mayor y su marca es más grande para su capacidad, el doble turno quedó solamente lunes, miércoles y viernes. Martes, jueves y sábado es simple. Porque necesita la mañana del martes, del jueves y la tarde del sábado para recuperarse del doble. Es decir, esto es bastante lógico, pero hemos aprendido, devenido de la... Esta es una opinión personal, puede estar en contra, puede estar en desacuerdo. Hemos aprendido, devenido de lo que fue escrito cuando se podía tomar doping, empezá poco y después pone mucho cuando llegues a mayor. Sí, eso es porque tener una ayuda de afuera. Pero si uno no tiene ninguna ayuda de afuera, cuidado con combinar volumen, intensidad y frecuencia de entrenamiento. No lo tolera una persona adulta con un absoluto grande, o sin total olímpico alto, si no tiene medidas de recuperación. Entonces, ¿qué hago yo? Al revés. Empiezo con los niños mucho, pero de baja intensidad y casi sin ejercicios de fuerza para aprender la técnica. Y a medida que el total olímpico sube y que la técnica se consolida, bajo la frecuencia y la duración de los entrenamientos para dar paso a la intensidad. La especificidad siempre la trabajo en función de los puntos fuertes y los puntos débiles que tienen mis atletas. Si yo tengo un deportista que me llega con una fuerza increíble naturalmente, ni me preocupo por la fuerza, voy a ver cuál es su punto débil. Si me llega un deportista que es especialmente débil de la espalda, haré cosas para la espalda. Si me llega un deportista que le cuesta mucho el segundo tiempo, haré más cosas del segundo tiempo. Siempre a arreglar lo que está más atrasado para que el piso suba como algo parejo. Voy otra vez a la pregunta porque no quiero que se acumulen tantas que después se pierde el hilo. ¿Se puede modificar cuando tenés atletas con diferentes CRM el volumen de repeticiones? ¿O solo modificas los porcentajes? No, yo modifico las repeticiones por debajo o por arriba del peso medio de la clase anterior. No trabajo por porcentaje. El porcentaje se refleja cuando hago las cuentas, pero se puede modificar los porcentajes sin ningún problema. Cuidado lo único con la relación que hay entre el porcentaje y el número de repeticiones. Porque si yo me pongo un número de repeticiones con un porcentaje alto, voy a empezar a deformar la técnica. Entonces hay que jugar con eso. ¿Sí? En los doble turnos trabajás arranque envión o también pueden hacer arranque una sesión y envión en la otra. Las dos formas se pueden hacer. Va a depender mucho del sembrado de ejercicios que tengas en la semana. Eso lo van a ver ahora en la próxima clase y probablemente lo vean conmigo también en la última clase de lo que es planificación. El volumen técnico, si es bastante en comparación con el de fuerza, ¿eso podría significar riesgo de lesión? No. El volumen técnico está significando que estás necesitando hacer mucha técnica. Lo que va a generar lesión es que vos con una mala técnica sigas mejorando tu fuerza. Así que no, quédate tranquilo. ¿Por qué no bajar a la mitad el volumen de los martes y los jueves y los sábados en vez de retirar un turno? Bueno, podrías bajar a la mitad. Lo que vos te vas a tener que mesurar es si te conviene moverte suave o te conviene darle recuperación, que vaya al quiropracta, que vaya al osteópata, que se haga masajes, que duerma. Depende. Esa es una cuestión que yo no te puedo resolver acá. He hecho las dos cosas en función del deportista que tengo entre manos. Solamente que lo que quise explicar con Luz es lo que hice, porque ya tiene 10 años de trabajo y considero que los martes, los jueves a la mañana prefiero que duerma, que descanse. Bien. Avanzamos un poquito, porque ya son las 9 menos 10 y no me quiero extender mucho. Bien, vamos acá. Otra cosa importante que vamos a tener en cuenta cuando planifiquemos es que antes de planificar estaría bueno tener un diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A mí me gusta mucho utilizar el gráfico en tipo círculo, que en realidad nunca es un círculo porque como las magnitudes son diferentes, habría que igualarlas para que no se deforme, pero no importa, es una cuestión de tratamiento matemático, para comparar el ideal con el real. Entonces yo acá les puse, pintado en naranja,
un hipotético número de nuestro deportista y sin pintar cuál debería ser su ideal. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Pero supongan que yo acá digo, tengo un deportista de 80 de arranque, de 95 de envión, de 60 de arranque parado, de 80 de cargada parado, de 95 de segundo tiempo, de 120 de sentadilla adelante y de 150 de sentadilla atrás. Entonces, miren cómo cambia el gráfico. ¿Por qué? Porque uno podría tomar otras medidas, ¿eh? Yo les cuento la que uso. Desde mi punto de vista, el arranque ideal debería representar aproximadamente el 43% del total. Entonces, si 80 más 95 suma 175 y tiene 80 y 95, el mismo total olímpico estaría más equilibrado si tuviera 75 y 100. Ustedes pueden decir, profe, pero básicamente es lo mismo, está juntando los mismos 175 kilos. Sí, pero está más balanceado de esta manera. ¿Y en qué puede influenciar esto? Que tal vez en una definición por total olímpico, tener un envión más poderoso te permite llegar más holgado a jugar por ir por una medalla, y un envión bajito porque tenés un arranque alto y no tenés un buen envión, te obliga a mostrar tu juego antes, y tu rival, sabiendo que ya tu envión no alcanza, puede ir por todo y te lo puede sacar. Entonces, si está equilibrado el total, la cosa es mejor. Si está desfasado un ejercicio con el otro, yo podría pensar que para 175 debería tener 75 y tengo 80. Y para 175 debería tener 100 y tengo 95. Ya rápidamente me doy cuenta que podría bajar el volumen del arranque y sumárselo al envión, porque tengo el envión atrasado. Y probablemente la próxima vez no baje a 75 mi arranque, suba mi envión a 100, porque lo mantuve el arranque cambiando los porcentajes de trabajo, incrementé mi envión. Entonces, miren qué pasa. Este deportista tiene 60 de arranque parado, pero debería tener 64. Quiere decir que le falta llevar la barra más arriba, no tiene marca arriba, no levanta la pesa. Tiene 80 de cargada parado, debería tener 85. Pongo más trabajo donde está atrasado. Tiene 95 de segundo tiempo, igual que el envión, debería tener 105. Tiene 120 de sentadilla y le sobraría con 109. Tiene 150 y le sobra con 128. Cuando yo lo veo en el gráfico, digo rápidamente, naranja el ideal, azul el real. Si yo tengo de este lado el azul por adentro respecto del naranja, y tengo de este lado el azul por afuera, no hace falta ser ningún genio para darse cuenta que vamos a bajar la sentadilla 2 veces por semana y vamos a incrementar el trabajo técnico, porque este deportista está fuerte, pero no lo puede trasladar. Tiene las relaciones mal. ¿Cómo se refleja esto en la práctica? Un atleta que carga lo que vos le pongas y falla siempre arriba. Es tremendo, porque vos estás ahí y te fallan arriba. ¿Por qué cargan? Y porque se la ponen en el pecho y se paran porque tienen una sentadilla desfasada, pero te fallan arriba porque tienen mal la relación entre arranque y envión, entre el arranque y el envión y los especiales. Entonces, ustedes pongan acá los máximos de su deportista, el total se suma solo y le va a comparar el máximo con el ideal para saber qué tienen atrasado y qué tienen adelantado. ¿Ok? Esa es una linda ayuda. ¿Qué debería pensar yo, además de diagnosticar esto? Bueno, primero preguntarme, ¿es varón o mujer? Porque si es varón, la planificación va a tener menos intensidad y menos volumen que si es mujer. ¿Es pesado o es liviano? Si es pesado, va a tener menos volumen y menos intensidad que si es liviano. ¿Es alto o es bajo? Pues si es un deportista alto y todavía no está musculado, voy a utilizar más ejercicios colgantes para no fatigar tanto esa espalda. Voy a ser más piadoso con la sentadilla. Y lo último, ¿levanta mucho o levanta poco? Porque si levanta poco, puedo acumular más cantidad de trabajo. Si levanta mucho, tengo que ser cuidadoso porque el trabajo lo fatiga. Otra pregunta que me debería hacer, aparte de arreglar esto: ¿las piernas empujan igual las dos o tiene una pierna más fuerte que la otra? Porque donde tenga una pierna más fuerte que la otra y yo siga incrementando mi nivel de fuerza en sentadillas, puedo consolidar
una asimetría que tarde o temprano la pago con una lesión. Además de que se apoya más una pierna que la otra y empuja disparejo, por ejemplo. ¿Le duele algo? Si le duele algo, ¿qué le duele? ¿Estará relacionado con algún desbalance acá o con algún componente técnico? ¿Tiene siempre cargada la espalda? Y sí, si tiene 120 y 150 de sentadilla y no es necesario. ¿El peso corporal que tiene es el correcto o lo tiene atrasado? Si lo tiene atrasado, tiene que empezar a subir el peso corporal. Entonces voy a tener que tener menos frecuencia de entrenamiento porque el deportista muscula en el descanso, no en el entrenamiento. ¿La masa grasa es correcta o tiene grasa para perder? No vaya a ser que tenga poca grasa y tenga bajos niveles hormonales, o que tenga mucha grasa y tenga altos niveles de hormonas negativas como la insulina. ¿Cuándo toca la próxima competencia? ¿Tengo tiempo o no tengo tiempo para revertir esto? Si no tengo tiempo, saco volumen de sentadillas, tirones, me voy al clásico y no pongo tantos especiales. Pero si tengo tiempo, con los especiales apuntalo el progreso del arranque del envión. ¿Qué nivel tiene su marca? ¿Es una marca a nivel nacional, provincial, internacional? Porque a mayor nivel de marca, distintos son los compromisos y distinto va a ser el sistema que utilice. Ahora, cuando los profes les expliquen, van a ver por qué. ¿Cuántas veces por semana puede venir a entrenar? Como si viene atrasada la técnica y puede venir más días, vamos a meterle más días, a ver si recuperamos la cuestión técnica. ¿Mm? Son puntos importantes a tener en cuenta. ¿Sí? A ver, que se me acumularon muchas preguntas. Una o dos veces por semana previas a un torneo, ¿se reduce significativamente el volumen y la intensidad o tenés en cuenta solo el peso medio? Se reduce significativamente el volumen y se mantiene la intensidad en función de qué capacidad de recuperación tiene el deportista. Pero si vos bajás la intensidad también, empezás a perder feeling con el peso que vas a manejar en la competencia. Si tenés que trabajar la parte posterior de la espalda, o sea, los lumbares, ¿también le sumás kilos de forma organizada? ¿Lo sacás por porcentaje? No. Hago lumbares y abdominales de forma tradicional, de forma totalmente tradicional. Pero no nos olvidemos que la fuerza general que yo genere después tiene que verse reflejada en la fuerza especial. Entonces tengo que ver si esos lumbares y abdominales que yo hago se reflejan en la postura en la sentadilla y en los tirones. Cuando está atrasado, ¿sumás volumen, no intensidad? Depende. Si está atrasado en la técnica, sumo volumen de baja intensidad para poder grabar la técnica. Si está atrasado en la fuerza, sumo intensidad. ¿Tenés un deportista más fuerte que técnico? Sí. Tengo dos heredados. Tres tengo. Una argentina, una uruguaya y una salvadoreña. Heredadas de haber entrenado más la fuerza que la técnica, han llegado, cambiado los patrones y me cuesta horrores de revertirlos. Por eso es importante hacerlo desde el vamos. Con respecto a eso, ¿nos podrías comentar qué es lo que pasó con Joaquín Mesa? No pasó nada. Hizo la mejor marca de su historia y el colombiano hizo un peso que nunca había hecho y nos ganó muy buena ley. Andrés, él ganó el arranque y estaba al límite en el envión. Claro, hizo su mejor marca de envión en competencia y su mejor marca de arranque. Pero si vos te fijás, 165 contra 190, no nos dio para mucho más. Una forma de mejorar un desbalance en fuerza entre una pierna y otra es trabajar unipodal. Totalmente, Marco. Así vas a trabajar. Bien. Ya vamos llegando al final. Tengan un poquito de paciencia, se hizo larguito, pero ya termino. No me voy a pasar mucho de las 9, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué importa a la hora de aplicar planificaciones? Que es lo que van a ver las próximas clases. Bueno, para mi punto de vista, hay que ver cómo evoluciona la marca y la maestría deportiva de nuestro atleta. Y me parece, lo veo lógico, que lo más importante es levantar bien. Y una vez que levantás bien, hay que tratar de al mismo tiempo desarrollar la capacidad de levantar mucho y de levantar bajo estrés. ¿Cómo vamos a levantar bien? Enseñando y corrigiendo la técnica. ¿Cómo vamos a levantar mucho? Aplicando sistemas de dosificación de carga que rompan la homeostasis de nuestro deportista y lo hagan mejorar. ¿Y cómo voy a levantar bien bajo estrés? Utilizando las competencias como preparación para como preparación especial. O sea, no la competencia como un fin en sí mismo, sino la competencia como un medio de entrenamiento. ¿Sí?
Entonces aquí le puse, para que ustedes tengan una idea de esto que yo hablaba de los absolutos y los abstractos, este cuadro que ustedes ven aquí a la izquierda son los Standard Work que publicó la IWF este año con las nuevas categorías. Es como los números básicos que mantienen una relación lógica entre cada categoría de peso corporal. Por ejemplo, el Standard Work de las 48 mujeres es 210 kilos de total olímpico. Y el Standard Work de las 53 es 246. Cuando la de 58 es 235. Cuando existía la 59 era 221. ¿Sí? Va cambiando en función de cuando cambian las categorías. Lo mismo para los varones. Ahora, en estos 25 años, me gustó siempre tratar de no depender tanto del total olímpico puntual que se levanta en un evento, sino que constantemente convertía los totales olímpicos de los podios de los eventos a un porcentaje del Standard Work para poder analizar abstractos y no concretos. Obviamente que los concretos y las situaciones puntuales se toman en cuenta cuando vos armás una delegación. Por ejemplo, tengo un deportista súper pesado que no tiene una gran marca, pero en esa categoría hay un vacío y yo tengo que traer medalla para mi país. Se pone ese deportista. Eso no hay discusión. Pero siempre me gustó poder pensar a largo plazo mi macrociclo, mi megaciclo, en a dónde tengo que acceder para estar a buen nivel. Entonces, miren lo que, lo que les presento en este cuadro de aquí, del medio, que yo ahora lo pinto. Esto es el seguimiento de casi 25 años, actualizado cada 4 años, con los últimos 4 eventos, porque las épocas cambian. Entonces, ¿qué encontramos? Primero que el nivel sudamericano y el nivel panamericano hoy en el levantamiento olímpico es prácticamente lo mismo, por no decir lo mismo. Increíble, ¿no? Antes había como 2 escalones, el Suda y el Pana, hoy prácticamente igual. Inclusive nuestro nivel panamericano compite sin duda con el nivel europeo. Y el nivel mundial está en otro escalón porque aparece Asia. Entonces el nivel sube. Y miren qué pasa. Si yo tengo un chico sub-17, a nivel sudamericano y a nivel panamericano, compite, se mete a competir, o sea, es capaz de morder una medalla, después veremos cuál, con el 76% de ese Standard World. Como una media. Por supuesto que hay casos especiales, pero la media es esa. Ahora, a nivel mundial, salís campeón mundial o te subís al podio mundial con el 80%, es un 4% más arriba. Miren qué pasa con Junior. Te metes a competir a nivel sudamericano y panamericano con el 85% del Standard World. Y a nivel mundial con el 90% del Standard World. Y en seniors, personas más de 20 años, te metes a la pelea, ahí a molestar un poco, con el 94% a nivel sudamericano y panamericano, y con el 100% a nivel mundial del Standard World. ¿Y para qué sirve esto? Para intentar pensar a largo plazo. Entonces, miren esta línea de tiempo. 16, 17 años, cadetes, youth. 18, 19 y 20, juveniles, junior. 21, 22 y 23, acá en América no existe, pero en Europa sí, sub-23, ya estaríamos hablando de adulto. Y adulto propiamente dicho desde los 24 años para arriba. Entonces piensen en esto, primer año, segundo año, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. 9 años de trabajo. Ya viene trabajando de antes. 9 años donde yo estoy metido en el barro de la competencia. ¿Qué puedo pensar? Bueno, primero voy a pensar qué va a pasar con el peso corporal de mi atleta. Entonces, imaginemos esta situación hipotética. Supongamos que yo tengo un deportista que en 16 y 17 años va a competir, una chica va a competir en la categoría 58, estos 2 años. Entonces pongo acá abajo el Standard World de 58, que es 235. Pero ya para 18, 19 y 20, por la talla que tiene, pienso que va a ir a 63. Ah, perdón, que va a ir a 63. Acá hay una nueva etiqueta. Va a ir a 63. Entonces el Standard World de 63 es 246. Pongo el 246 en estos 3 años. Es decir, estaban 5,8, vamos a hacerlo acá, 58 kilos de peso corporal, la categoría, y ahora en estos 3 años yo proyecto que obviamente por el crecimiento de esta persona y por la tasa que tiene, ya va a competir en 6,3. Pero claro, en mayores, al menos los primeros 4 años, por la talla, esta chica proyecta 6,9.
Esto de no atrasar el peso corporal de mis atletas. Miren cómo queda mi mega ciclo. Lo que estoy poniendo acá abajo, el Standard World de las categorías 58, 63 y 69. Y miren, si yo sé que para estar en el podio sudamericano-panamericano necesito el 76 y en el mundial en el 80, lo que va a hacer esta línea de tiempo es calcularme el total olímpico. Entonces yo digo, tengo una 58, que a los 17 años me debería estar haciendo 179 kilos para meterse a pelear a nivel panamericano, y me debería hacer 188, perdón, para competir a nivel mundial, subirse al podio. Miren qué interesante, porque en 59 pasa el campeón mundial, como decía Horacio, con 86 y 106, 192, 4 kilos arriba de lo que hoy sale como Standard World para la 58, pero era una categoría más arriba. No le erra. Ahora, cuidado, porque si después me subo a la 63 y tras 3 años de trabajo quiero pelear a nivel sudamericano, mi total olímpico tiene que irse a 209. Y si quiero pelear a nivel mundial, 221. Y si de mayores quiero ser picante a nivel panamericano, tengo que tener 243 en 6.9. Y en mundial, 259. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una deportista o un deportista que ya tiene 23, 24 años, ya no va a subir la categoría de peso y todavía se mantiene en 58? Le cambio acá, le pongo 235 y me doy cuenta que necesito 221 o 235 para competir arriba. Así que yo le pongo aquí el total estándar que yo quiero. Vamos a suponer un varón. Esto lo borro para que nadie se confunda. Un varón que lo tengo acá en juveniles y el varón es un 79. Pongo 361, hoy tiene 19 años, tendría que hacer entre 296 y 314 para estar a nivel panamericano, sudamericano o nivel mundial. No tiene 296, tiene 280 o 290. Le faltan 6 kilos. ¿Qué puedo trabajar? ¿Qué le falta? Me voy para atrás, pongo acá como tiene y me fijo que tengo atrasado y ahí decido. ¿Sí? Bueno, ideas para que ustedes tengan en cuenta. Vamos a dejarlo como estaba esto, no lo modifiquemos, así les queda original. Lo pueden usar también para ver cómo evolucionar con el Standard World. ¿Sí? A ver qué quedó acá. Le preguntaba porque decías el ideal, tremenda compra fue esa, ¿sí? Sí, claro. Todas fueron muy buenas competencias. Puede estar desbalanceada la zona posterior, lumbares, o sea que la parte izquierda sea más fuerte que la derecha, claro. ¿Cómo lo equilibrás? Y bueno, habrá que hacer inclinaciones laterales, habrá que trabajar los lumbares enganchando una pierna sola y la otra no, habrá que ver si hay que consultar a un kinesiólogo o un osteópata. ¿Los chequeos también practicás como levantar bajo usted? Sí, pero si los chequeos son siempre con los mismos compañeros y no les genera situación de estrés, se empiezan a acomodar a eso. Entonces, probablemente te convenga hacer chequeos con un árbitro, ir cambiando la situación de estrés. ¿Cómo incorporar trabajos unipodales en las planificaciones? Lo que hago es cambiar la sentadilla por subidas al banco en el periodo más lejos que haya hasta la competencia, trabajar un poco y luego volver. ¿Es factible trabajar el envión y el arranque a un pie? No. Esto no en el levantamiento olímpico. El arranque y las cargadas a un pie son para los deportistas no pesistas. ¿Qué parámetro utilizás para saber si tenés que usar más la sentadilla adelante y la sentadilla atrás? Este parámetro que está aquí. ¿Cuánto tenés de sentadilla adelante? ¿Cuánto tenés de sentadilla atrás? ¿Y cuánto deberías tener? Si tenés una más atrasada que la otra, le dedicas más trabajo a la que esté atrasada, siempre. Bien. Una hojita más. Tareas generales para la planificación. Determinar el porcentaje de trabajo fuerza técnica. Mi consejo, si tenemos problemas técnicos, no se vuelvan locos con las sentadillas y los tirones. Trabajemos la técnica. Segundo, ¿cuánto falta para la próxima competencia? Porque más cerca de la competencia estoy, más frecuencia de arranque de envión debería haber. Tercero, elegir los ejercicios especiales. No sé, arranque parado, arranque colgado, segundo tiempo por delante, segundo tiempo por detrás. ¿En función de qué? De los puntos débiles
y lo fuerte que tengan nuestros deportistas. Recuerden que ningún trabajo es gratis. Entonces, trabajemos estrictamente lo que necesitamos. ¿Sí? Determinar la frecuencia de las sentadillas y los tirones. Si tu deportista es pesado, si tu deportista levanta mucho, baja la frecuencia de las sentadillas y los tirones porque no se recuperan. Es muy importante eso. Luego, y lo van a ver con los profes la próxima clase, sembrar los ejercicios. ¿Cómo los ordenás en la semana? ¿Cuándo arranque y envión? ¿Con qué lo combinás? Eso lo van a ver en la próxima clase. Y por último, distribuyan las repeticiones según la necesidad de la intensidad que quieran alcanzar. Esas son las tareas de la planificación. Claro que lo que van a aprender con los profes de los distintos sistemas les facilita la cuestión, porque los sistemas ya están estudiados, pero siempre van a tener que hacer ajustes pedagógicos, porque los sistemas fueron creados con deportistas cautivos, con talentos seleccionados, con ayudas ergogénicas, y uno tiene que adaptar esto a la necesidad. Por ejemplo, ahí que lo veo ahora en la foto, con Benja, yo tuve que adecuar mucho el tema de los kilográmetros, porque tiene una marca interesante, no una supermarca, pero es flaco, es largo, todavía no se musculó, y todas esas palancas generan desgaste. Entonces hay que ver cómo fluctuamos con las intensidades y los volúmenes y el tipo de ejercicio elegido para que no termine siendo un problema el entrenamiento, sino que sea algo que lo ayude, ¿no? Bien. Y por último, un datito más que yo lo utilizo mucho en el competitivo es el control de la carga interna. Esto lo quise poner porque lo tenía fresquito de Asunción. Le muestro rápidamente, no lo voy a demorar porque ya son las 21:10 y yo sé que esto se hace largo y después cansa, ¿no? Pero miren esto. Yo a mi deportista le pregunto siempre lo mismo, los últimos días antes de la competencia. ¿Cómo te sentís cada día? Fíjense, a la izquierda un varón, a la derecha una mujer. Los dos competían el día 21, ¿sí? Fíjense que los números de la mujer arrancan el día 14 y los números del varón arrancan el día 11. Esto es importante. Es el día en que hago el último entrenamiento pesado y empiezo a bajar. Con el varón, 10 días antes. Con la mujer, 7 días antes. Pues si a la mujer la aflojas mucho tiempo antes, va sin tono. Y si al varón lo aflojas muy cerca de la competencia, va cansado. Entonces, yo necesito mesurar con la sensación subjetiva del esfuerzo cómo estamos para ajustar la carga. Entonces le hago dos preguntas. Usando una escala de 1 al 10, donde el 1 es estar muy débil y el 10 es sentirse fuerte, el 1 es sentirse muy cansado y el 10 sentirse descansado, anda anotándome la fecha de los entrenamientos. Entonces, miren el varón. El 11, el 12 y el 13 me puso un 5. El 14 y el 15 me puso un 6. El día 16 me puso un 7. El día 17 me puso un 8. El 18, el 19 y el 20, el 20 es el día antes de la competencia, me puso siempre un 9. Es decir, ¿qué puedo darme cuenta yo? Que lo que le estaba poniendo en el entrenamiento lo iba haciendo sentirse cada vez más fuerte. ¿Y qué pasó con el descanso? Con sentirse cansado o descansado. El 11, el 12, el 13 y el 14 prácticamente se sintió un 5. El 15 se sintió un 7. Realmente se sentía más recuperado. El 16 se sentía recuperado. El 17 más recuperado. Pero el día 18 me volvió a marcar un 6. Tuve un retroceso con el varón acá. Automáticamente, él se sentía un 18 de fuerte. Yo, me siento fuerte, pero estoy cansado. Son dos sensaciones diferentes. ¿Qué hice? Levanté la pata en el acelerador. Y después se recuperó. El 19 me marcó un 9 y el 20 me marcó un 10 de descanso. Saqué mucho trabajo. Prácticamente no entrenó. Porque se sentía fuerte, pero se estaba sintiendo cansado. Entonces tuve la posibilidad de ajustar. Miren qué pasó con la chica. Empecé más tarde. 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Y miren qué pasó con el cansado o descansado. Evolucionó exactamente igual. No tuve que cambiar nada. Entonces, a veces yo pienso que estoy haciendo las cosas bien, pero el deportista por alguna razón no se siente de esa manera. Entonces puedo ajustar. Esto mide la relación entre lo que pensamos que sucede y lo que experimenta el atleta. ¿Y qué ajusto yo? Las sentadillas, los tirones y la preparación física por un lado y los ejercicios clásicos por el otro. ¿Qué encontré de ver varones y mujeres? Que la mujer puede competir sintiéndose fuerte y cansada. Que el varón compite mucho mejor sintiéndose fuerte y descansado, obvio, es la mejor situación. Pero incluso he visto varones que se sentían un poco débiles pero descansados y sacan la bestia el día de la competencia. Ahora, si una mujer se siente descansada pero se siente débil, no nos ha ido bien. Es decir, que son bastante diferentes. Son bastante diferentes. Bien. Hasta aquí mi presentación. Voy a responder las 4 que faltaban. ¿Cuánto variase el número de series y repeticiones para las asimetrías? ¿Puedo dar un ejemplo? Sí. Por ejemplo, hago, en vez de hacer subidas al banco 3 para cada pierna, puedo hacer 4 más 2, donde le saqué una repetición a la fuerte y se lo puse a la débil. ¿Y las series? No, las series las mantengo. Lo que cambio son la distribución de las repeticiones. Bueno, bien. Entonces, yo ahora les voy a, este Excel lo guardo, se lo mando a Adriana para que Adriana se los mande a ustedes para que le quede la fórmula y ustedes lo puedan usar. Por eso lo quería hacer con un Excel y no con un PowerPoint. Estas son las cosas básicas de planificación. Con esto intuyo que van a poder acceder a las clases de los profes mucho más preparados, entendiendo cuáles son los gatillos que generan los cambios. Y yo los voy a ver en la última clase del mes de septiembre para mostrarles algunos sistemas más. Espero que no haya sido muy pesado. Yo entiendo que el tema es un poco denso. Espero que me haya podido explicar y por supuesto les agradezco la gran participación que tuvieron. Siempre es un placer sentir que del otro lado participan. De vuelta, gracias Horacio por la presentación, gracias a Adriana por el soporte y para mí es un honor participar un poquito de estas clases, de este deporte que yo quiero tanto. Una Gracias a clase todos. maravillosa, Román. Primero vamos a parar la grabación.